el, el máximo organismo de la ciencia y la cultura en México. Cada que uno muere, uno de los integrantes muere, inmediatamente se nombra, de entre varios candidatos se nombra al sucesor para que siempre estén cubiertas, digamos, las plazas de los miembros del Colegio Nacional. Y uno de los requisitos es que cada miembro del Colegio Nacional tiene que dar conferencias, cursos o escribir libros. Por ejemplo, en el caso de Ruy Pérez Tamayo, cada año publica como 2, 3 libritos, ¿no?, de divulgación, ¿no? Y entonces hay gente que sí le gusta, como a él, dar conferencias, armar ciclos. Recientemente ha armado ciclos muy importantes, por ejemplo, respecto al origen de los virus. Anteriormente había dado una serie de pláticas junto con otros participantes sobre la teoría endosimbiótica de Margulis, aprovechando el 50 aniversario de la publicación del trabajo de Lynn Margulis. Decidió hacer un ciclo, ¿no?, en honor a Lynn Margulis. Él la conoció, nosotros la conocimos a Lynn Margulis. De hecho, uno de mis amigos, Alejandro Casas, había iniciado su trabajo de tesis con ella. Cuando descubrieron estas fosas de miles de metros, había una fosa en las Aleutianas, ¿no?, en las Marianas, y había otra fosa curiosamente, enfrente de las Galápagos, y otra, hay una muy, muy importante enfrente de Baja California. Hay una fosa de más de 8,000 metros de profundidad, y bueno, ella ya había estado estudiando esto de los volcanes submarinos, y Lynn Margulis es todo un personaje. Bueno, mucha gente dice, la esposa de Carl Sagan. Pues, o sea, era la esposa de Carl Sagan. De hecho, su artículo original de endosimbiosis lo firmó como Lynn Sagan, ¿no? Pero tuvieron un hijo, con el cual incluso siguió escribiendo durante mucho tiempo Lynn, Dorion Sagan. Escribieron algunos libros sobre el origen de la sexualidad desde el punto de vista biológico, y algo sobre genes también. Pero Lynn Margulis estuvo mucho tiempo aquí en México. De hecho, en sus años de estudiante, ella estuvo en comunidades náhuatl. Y era curioso porque Lynn Margulis hablaba náhuatl, ¿no? Y hablaba el español con un pequeño acentito náhuatl. O sea, como si fuera la gente que luego andan vendiendo, ofreciendo mercancías, ¿no?, y que habla español y habla náhuatl. Se le oía la voz como ellos, o sea, hablaba como una originaria de la lengua náhuatl, y hablaba perfectamente el español ahí medio champurradón con náhuatl. Y entonces, bueno, a Toño durante mucho tiempo seguimos viéndonos. Cada que lo veía me decía, oye, ahora me invitaron a Italia, no sé qué, y ahora me invitaron a no sé dónde. O sea, se la pasaba siempre viajando ya desde entonces. Y bueno, ahora se quejan mucho sus estudiantes de que él ni da la clase, que la dan sus asistentes. Pues sí, es natural, porque igual que mi amigo Rodrigo Medellín, el hombre Batman, ¿no?, de México, pues son muy demandados a nivel mundial. O sea, les piden conferencias, cursos, asesorías, tesistas en todos lados del mundo, ¿no? Son viajeros frecuentes. Y bueno, son de la gente destacada. Hace unos, ¿qué será?, unos 30, más o menos 30 años, Toño estuvo a punto de morir. Tiene una sangre muy especial, muy rara. Me parece que es AB negativo. Y entonces, conseguir sangre para él fue toda una odisea. O sea, como tenía broncas de alguna cuestión relacionada con, me parece, con diabetes o algo así. Y entonces resulta que estuvo a punto de morir porque no había sangre para él. O sea, no había sangre. Digamos, se formó a partir de ahí una comunidad de gente que tiene este tipo de sangre rara, para poder, en alguna emergencia, estar a la mano, ¿no? Es una sangre común, digamos, en algunas comunidades de indios americanos, la sangre tipo AB, pero la sangre AB negativo, pues es mucho más rara. Entonces, bueno, estuvo a punto de morir, se salvó. Y bueno, desde entonces, de por sí ya era flaco, pues desde entonces es todavía más flaco, ¿no? Pero es un cuate notable, muy reconocido, obviamente muy vanidoso, pero pues tiene razón para ser presumido, ¿no? Porque todo lo que ha contribuido, imagínense, ha trabajado con Oparin, trabajó con Stanley Miller, trabajó con Joan Oró,
y con un montón de gente que pertenece a un grupo internacional que se llama LUCA. El LUCA es The Lost Universal Common Ancestor, que es la búsqueda del ancestro común de toda la vida. Están en ese y se reúnen periódicamente, tienen reuniones en lugares de Europa, ¿no? Porque principalmente son investigadores europeos y americanos, norteamericanos, y se reúnen periódicamente. De hecho, hay una asociación de estudios de origen de la vida que ha presidido Toño, de cuando cumplió no sé cuántos años la revista Science. Le pidieron a 8 científicos de todo el mundo que escribieran sobre la ciencia en sus países, y de todos los candidatos, a 8 seleccionaron, y uno de ellos fue Toño. Y precisamente Toño Lascano narraba en ese artículo, en la revista Science, algo bien interesante. ¿Cómo era posible que en un país católico, que incluso durante mucho tiempo oficialmente así en los papeles constaba que oficialmente este país era católico? ¿Sí? Pensé, ay, si el 98% son católicos, entonces es un país católico. Y bueno, el resto, ¿dónde quedamos, no? Entonces, obviamente ahora ya hay mayor diversidad de creencias, pero eh, se pensaba que como un país católico, no podían hablar de ciertos temas, ¿no? Lo que él decía es muy cierto, eso de que, pobrecito, ¿cómo enseñar origen de la vida en un país católico? Pues pobrecitos de ustedes, dice, porque ustedes tienen una franja en Estados Unidos, en el sur, donde está prohibidísimo hablar de Darwin, ¿no? En las escuelas, donde siguen con este retraso de que hay alumnos, por ejemplo, donde si en una clase, que como sucedió en Texas, un profesor empezó a decir que todos éramos migrantes, porque habíamos migrado todos de África, que nuestro origen estaba en África, y que nuestros antepasados eran simios que después, por cuestiones de pigmentación, fueron cambiando el tono de la piel, pero que no hay razas, ¿no? Se levantaron indignados estos muchachos y se salieron de la clase. Y entonces se están criticando en estos lugares cómo es posible que los niños van los domingos a aprender cuestiones creacionistas y después en la escuela van y les enseñan, qué horror, a Darwin y todas esas cosas de la evolución y origen de la vida, ¿no? Y resulta que aquí en México cualquiera habla de eso y nadie se espanta. Sí, esta cuestión secular, esta separación, ¿no?, que se ha dado en las escuelas, donde no hablas de Dios en las escuelas primarias públicas, ¿no?, ha rendido sus frutos, porque son temas que no son tabú. O sea, aquí yo puedo hablar de origen de la vida, puedo hablar de religiones, puedo hablar de culturas y todo eso. Nadie se espanta, nadie llega y me censura y me dice, voy a cerrar tu canal o voy a cerrar tu clase, ¿no? Allá en Estados Unidos sí, sí, en el estado de Kansas, por ejemplo, por la cuestión de educación del estado, estaba prohibido que el profesor enseñara evolución, y si iba a enseñar evolución tenía que enseñar el diseño inteligente. Muchos padres protestaron, se fueron a la Suprema Corte, y estoy hablando apenas del año 2000, se fueron a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte dijo, enseñar, fue durante el gobierno de, me parece que de Bush, y dijeron, enseñar diseño inteligente en las escuelas es como hablar de la Biblia. Así es que prohibido hablar diseño inteligente en Kansas. Sin embargo, han seguido insistiendo, y más ahora cuando estuvo ahora en la presidencia este señor Zanahoria, ¿no? Trump. Entonces, bueno, ¿cómo es posible que en esos países esté prohibido? Y aquí en México incluso tenemos una escuela primaria en Ciudad de México que celebra el cumpleaños de Darwin porque se llama Carlos Darwin, la escuela primaria, ¿sí? Imagínense platicar de eso en esta franja bíblica de Estados Unidos, es como, ¿cómo se les ocurre tener una escuela con el nombre de Carlos Darwin y más celebrar su cumpleaños, ¿no? Entonces les decía, bueno, hablar de esos temas en México es algo natural, o sea, no le vemos ningún problema, no vemos ninguna restricción en ese sentido. Y entonces, bueno, yo digo que somos afortunados de tener, y más en el ambiente universitario, poder hablar de cualquier tema. Sí, porque podemos hablar de la violencia de género, podemos hablar del aborto, podemos hablar de un montón de temas que en otros lados está como temas tabú, ¿no? Y sin embargo, nosotros tenemos la ventaja de estar en un ambiente totalmente plural, abierto, donde podemos hablar libremente de nuestras ideas
Y bueno, siempre, claro, respetando al otro, ¿no? No hacer crítica mordaz o burlarse, ¿no? Sino decir, bueno, yo no soy creyente, pero tampoco me voy a burlar de los que crean en algo, ¿no? ¿Sí? Entonces, podemos mantener diálogos muy fuertes. Por ejemplo, ha habido lugares en los que estamos en una mesa redonda, bueno, en una mesa, en un auditorio, y nos contrapunteamos ahí, nos peleamos, defendemos nuestras posiciones, y salimos del auditorio y nos damos la mano, ¿no? Cosa que a la gente de derecha le parece increíble. ¿Cómo es posible que Noroña va y le da la mano de manera hipócrita a Lorenzo Córdoba? Pues porque una cosa es el debate y otra cosa es que tú no seas amable, ¿sí? Yo mi mayor placer es a la gente que yo sé que me odia y le caigo gorda, saludarlo porque entonces me tiene que contestar el saludo, porque yo no soy grosero, si él quiere ser grosero allá él. Pero entonces le sorprende, ¿cómo es posible que se odian a muerte ahí en el Senado, en la Cámara de Diputados, y afuera se dan la mano? Qué hipócritas. No, yo creo que es parte de la cultura, o sea, tú tienes que respetar a tu enemigo, ¿sí? A tu contrincante. Y allá adentro, allá en el debate, te das con todo, ¿no? Pero afuera, pues, te das la mano y te despides y dices, bueno, ahora me ganaste o ahora te gané y ya, ¿no? O sea, pero no podemos estar pensando en que las diferencias que hay en las discusiones después se reflejen en el patio, ¿no? O en una comida. Eso sí sería totalmente incongruente. Bueno, y entonces, bueno, parte de la discusión yo quería que vieran estos dos videos porque es una cuestión filosófica muy importante. O sea, no nada más llegar y hablar de origen de la vida, sino todo el contexto que hay. Así como me decía Elia que ya estaba leyendo el libro de, de las musas de Darwin, ahí está. Sí, la portada es bellísima, yo lo tengo en una portada medio feyuyona, pero es un libro muy bonito porque nos dice, bueno, este pensador tan importante como fue Darwin, no se despertó un día en la mañana diciendo, descendemos de otros animales, ¿no? No, o sea, él vivió en un ambiente que se dio de mucha cultura, de mucha ciencia, ¿no? En ese ambiente, su abuelo era un médico crítico, muy importante, su papá quería que estudiara derecho, luego medicina, y como no era buen estudiante, le dice, pues a ver, vete a un viaje con mi amigo, ¿no? Se consiguió que lo treparan a un barco y fue un detonante para él, ¿no? Ahí encontró su amor, su pasión, ¿no? Era un viaje en el cual iba casi como de castigo, a ver si ya entiendes y sientas cabeza, ¿sí? Porque incluso en el seminario, incluso pues no fue lo que él esperaba, lo que su familia esperaba tampoco. Entonces, bueno, decían, ¿qué vamos a hacer con este vago? ¿Qué va a ser de su vida? ¿No? Y bueno, en ese ambiente él había leído muchas cosas, igual que Einstein, igual que todos los grandes científicos, se abrevaron, como decía el mismo Newton, decía, yo voy en hombros de gigantes, porque bueno, Kepler, Galileo, todos estos grandes científicos nutrieron todo lo que sabía, lo que llegó a determinar este, Newton, ¿no? Entonces, nadie tiene la verdad absoluta, ¿sí? Nadie tiene el saber total, ¿sí? Y entonces, bueno, es muy padre reconocer las fuentes de donde tú estás obteniendo la información y saber que desde la época de los griegos y desde los chinos y de toda la vida, pues llegó el momento en que el hombre se sentó y empezó a reflexionar de dónde venimos, qué somos, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Sí? Y es muy emblemática esa foto famosa donde una de las naves que viajó ya ahorita está fuera del sistema solar, estas naves, este, Sagan pide que, que voltee la cámara, ¿no? Que en lugar de estar enfocando hacia el planeta, voltee y enfoque hacia atrás. Y entonces, en en esta foto, ¿no? Se le pidió al robot que anda viajando, a una de las naves que ya salió, digamos, estas naves que ya salieron del sistema solar, cuando pasó Saturno y voltea la cámara, toma una foto y en esa foto un puntito azul, ahí entre los anillos de Saturno,
había un puntito azul, ¿no? Y entonces por la posición, la situación y todo eso, determinan que ese puntito azul es la Tierra, ¿sí? Y entonces la frase de Carl Sagan, decir el pequeño punto azul, donde todos nuestros sueños, donde todos nuestra historia, donde todos nuestros vivos y nuestros muertos han estado, es apenas ese puntito azul, ¿sí? Un píxel, un puntito azul en toda la foto, se distingue un puntito azul, ese es el planeta Tierra, ese es el tamaño de la humanidad, ¿no? Somos apenas un puntito en todo este gran universo, entonces sentirnos los reyes del universo, pues quién sabe, ¿no? O sea, no sabemos si va a haber vida en otros lugares, nuestra concepción de lo que es el origen de la vida ha cambiado. Primero buscábamos señales, se hizo famosa esta película, ¿no? De señales donde aparece Jodie Foster, este, oyendo y de pronto escuchan, bueno, ya supimos que el sonido eran cuasares, ¿no? Pero en esas señales así intermitentes y como que con una frecuencia determinada, pensábamos que eran mensajes que nos estaban enviando otras culturas. Sin embargo, bueno, hemos enfocado nuestros oídos, estos radiotelescopios en todas direcciones. Uno ya hasta se destruyó en Arecibo, en Puerto Rico. Si ustedes vieron una película de James Bond, se echa un tiro ahí con uno de los malos James Bond arriba del radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, ¿sí? Era un disco enorme, ¿sí? Que colapsó. O sea, este año pasado, creo que apenas este año se rompió todo, se colapsó toda la antena. En Nuevo México hay varias antenas conectadas, ¿no? Tratando de buscar sonidos, ruidos, ¿no? Hemos encontrado muchas cosas, pero no señales, ¿sí? No señales de vida. Y bueno, en esta búsqueda, a partir de los años 80, se descubre que, bueno, se determina que en realidad lo que tendríamos que estar buscando no son señales, más bien lo que tendríamos que estar buscando es agua. En los lugares donde hay agua, probablemente podría estarse desarrollando la vida. Y entonces volteamos la vista a lugares más cercanos como, bueno, la Luna y Marte, donde hay vestigios de agua, ¿no? Marte ahorita concretamente, en donde se encontró este depósito de agua en las rocas, ¿no? En el polo sur, me parece, no, en el polo norte de Marte, buscar a ver si ahí hay vestigios de lo que fue vida, ¿no? Ha habido muchas cosas, o sea, ha habido muchas falsas ideas que nos hemos formado. De hecho, tenemos la idea de que los marcianos son los extraterrestres, ¿no? Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando cha-cha-cha, ¿no? Y bueno, estas ideas obviamente han ido abrevando también en muchas creencias de la antigüedad. Sin embargo, más humildemente hemos buscado en los satélites de Júpiter y de Saturno, que algunos tienen características parecidas a lo que en algún momento tuvo la Tierra. Y bueno, se piensa, van a mandar misiones, se piensa que en una luna me parece que de Saturno, ¿sí? Está cubierta, es una esfera de, de, de metano. Pero se piensa, como tiene actividad volcánica esa luna, ese satélite, se piensa que abajo de esa esfera el satélite se mantiene caliente. Que entonces en las fisuras que hay se ven ahí unas fisuras en el satélite por donde podría estar manando agua, ¿sí? Se piensa que entre la capa externa de metano y la corteza hay un mar, que se ha logrado mantener un mar, como sucedió aquí en la Tierra durante un tiempo, que fue una esfera de hielo, que entonces ahí, en esas fisuras, lo que está saliendo es agua, ¿no? Y que a lo mejor por la propia actividad, así como aquí en las fosas, a 9,000, 10,000 metros de profundidad, se ha descubierto vida, ¿no? Que no depende de la luz, que depende de la quimiosíntesis de unos gusanos enormes, todo a partir del azufre, que podría haber entonces algunos primordios de vida, ¿sí? Y que incluso podríamos llegar a hacer lo que se llama la terraformación, llegar a sembrar vida en Marte, en algunos de estos satélites, tratando de escapar de este planeta que a lo mejor nos estamos ya acabando próximamente, ¿no? Entonces, bueno, quizás esto sería el cambio del paradigma, ¿no?
del buscar señales a buscar agua. Y buscar agua porque sabemos que donde hay agua podría estarse desarrollando vida. Entonces, por eso es este cambio de paradigma tan interesante, tan importante. También les pedí que leyeran un capítulo de un libro, que se los envié, es este librito, Bioquímica. Es un libro que hicimos 41 personas, coordinado por dos personas de dos magníficos amigos, Juan Cuauhtémoc Díaz Agoya y Marco Antonio Juárez Oropesa, que trabajan en los laboratorios de bioquímica tienen su laboratorio de bioquímica en el departamento de bioquímica en la Facultad de Medicina. ¿Sí? Este librito fue publicado por McGraw-Hill, Interamericana. Yo les voy a mandar la referencia completa. Se llama Bioquímica, un enfoque básico aplicado a las ciencias de la vida. ¿Sí? Tengo el gusto de decirles que se agotó y tratamos de hacer una segunda edición y pues no funcionó. O sea, los demás investigadores que participaron no estuvieron ya muy interesados. Fue un trabajo muy intenso porque inicialmente iba a ser publicado por Manual Moderno. Después lo abandonaron, lo retomó Marco Antonio Juárez, y fue cuando me invitó a participar en el proyecto. Y bueno, pudimos participar. Yo escribí el primer capítulo, que es de la célula, evolución y desarrollo. Y yo después invité a otras dos profesoras, a tres profesoras más bien. Una de ellas, muy querida, ya murió, la doctora Gloria, la doctora Ramírez, ¿no? Ella era Gloria Eugenia Torres Ramírez, muy querida, muy apreciada en la carrera de medicina. Ella ya murió. Junto con ella escribimos el capítulo de biomoléculas, junto con esta Lupita Prado. Escribimos el capítulo, creo que es el capítulo 2, creo que sí es el 2 de biomoléculas. El único que subieron en línea fue el capítulo 1, como muestra. Tengo el gusto de decir que al editor le gustó mucho el capítulo y por eso fue el que subieron. Pero el capítulo 2 fue ese. Y el capítulo 8, donde escribí con la coordinadora actual de Coplada, que es Olivia Soria, escribimos el capítulo de hidratos de carbono, de carbohidratos. Entonces nos invitaron y participamos. Y así como hemos tenido otras publicaciones colectivas, donde hemos escrito, por ejemplo, uno con Lupita Prado y Kazuko Aoki, escribimos un libro de minerales, los minerales en el organismo, basados en artículos, ¿no? La importancia que tienen los minerales, detallado en algunos artículos. Recolectamos esos artículos, hicimos una revisión y se publicó el libro. Ellas después, Kazuko y Lupita Prado, publicaron un segundo libro, ¿sí? También ya sobre los otros minerales. En este primer libro hablamos de 8 minerales, los 7 macrominerales más el flúor por la cuestión de la carrera de estomatología, ¿sí? Entonces, bueno, incluimos el flúor, aunque es uno de los microminerales, en el primer grupo por la importancia de la carrera de esto en la carrera de estomatología. Bueno, en este libro voy a compartir ahorita una pantallita. En este libro que estoy diciéndoles de bioquímica, no sé si están ya viendo esta página 4 del capítulo 1. Sí, Sí, está ya. viendo. Ok, bueno, hay un error y se lo hice anotar al editor, pero bueno, obviamente ya no pudieron corregirlo, ya no hubo una segunda edición, donde dice 1500, hace 1500 millones de años. Debería decir hace 13,500. Más o menos son 13,700, 13,500 millones de años. Ese fue un error, ahí está, en el capítulo que yo les envié no está corregido. Este errorcito ahí, 3, se lo acabo de agregar. Perdón, es que acaba de llegar aquí el protagonista número 1. Se acaba de salir. Entonces siempre quiere venir a saludar. Entonces, bueno. Listo. Ya. Bueno, siempre viene a saludarme. Bueno, entonces, hace 13,500 millones de años, 13,700, una cosa así, se considera que fue el inicio de lo que se llama el Big Bang, ¿no? El inicio del universo, como lo conocemos. Y bueno, en cuestión de segundos se empezaron a formar pues los diferentes elementos.
pero en cuestión ya de miles de años, estamos hablando ya de 10,000 millones de años, entre que en el curso de estos primeros 3,700, 3,500 millones de años se formaron las primeras galaxias y aparecen cúmulos globulares. Estos cúmulos globulares son como nubes, ¿no? Nubes de polvo interestelar que se condensan por la propia cuestión de gravitacional, ¿no? De atracción, de colapsarse, ¿no? De caerse, como quien dice, y empiezan a formarse cúmulos globulares, y de uno de esos cúmulos globulares, pues, surge el sistema solar, nuestro sistema solar. Se calcula que el sistema solar en el que vivimos nosotros se formó hace más o menos, hace aproximadamente unos 4,500 millones de años. Entonces, la Tierra, el sistema solar, se forma más o menos hace unos 4,500 millones de años. Y bueno, si nosotros consideramos esta parte que va desde la época actual hasta los 4,500 millones de años atrás, pues ya lo ampliamos y empezamos a ver cómo se empezó a formar el planeta Tierra. Y en este planeta Tierra, lo vamos a ver ya en el siguiente video que les voy a encargar que vean, donde ya se habla más bien de todas estas concepciones, cómo se determina si los compuestos iniciales empezaron a formar una forma, la única manera en que pudieran mantenerse, digamos, en concentraciones adecuadas es que no hubiera oxígeno, porque en la presencia de oxígeno la mayoría de los compuestos reaccionan y no se mantienen estables. Entonces, bueno, la primera condición seguramente fue que de esta primera atmósfera que tuvo el planeta, el hidrógeno escapó, pero los gases volcánicos reciclaron muchos de estos gases que dieron origen al planeta, que cuando se empieza a enfriar esta geósfera, ¿no? esta Tierra, se forma la corteza y la atmósfera. Y que bueno, todavía no hay biosfera porque no hay vida, pero en este primer enfriamiento, ¿sí? Por medio de los impactos, todos los impactos que hay de meteoritos en la Tierra, pues se empieza a acumular agua. Ya no escapa, sino que se mantiene esta agua, se empieza a acumular materia orgánica a partir de estos impactos y de toda esta acción volcánica y toda la formación de la corteza. Y entonces, bueno, se empiezan a formar los primeros océanos y la acumulación de materia orgánica. Estamos seguros que toda el agua que tenemos en este planeta es de origen extraterrestre, porque la primera agua que llegó a formarse aquí en el planeta seguramente se escapó cuando todavía estaba muy caliente el planeta, y bueno, no se pudo retener, pero ya con los impactos se empezó a acumular. Se ha demostrado que en los meteoritos que llegan a la Tierra, una parte muy importante de esos meteoritos es agua, que está encapsulada ahí dentro del meteorito, que se conserva. Y entonces seguramente estos impactos tan numerosos, de cuando se empezó a formar, se estaba acumulando, se estaba formando la Tierra, pues se empieza a acumular agua. El origen de la Luna es una historia parecida, o sea, se supone que había otro planeta muy grande formándose al mismo tiempo en la misma órbita, ¿sí? Y que, bueno, estas dos grandes masas que tienen el mismo origen y la misma antigüedad, pues chocaron, sí, irremediablemente chocaron, y de este cataclismo así enorme se preservó la Tierra, pero se formó una masa muy importante que se aglomeró y formó el satélite que tenemos, la Luna, que es un satélite muy grande en comparación con el tamaño de nuestro planeta. Los satélites de Marte son apenas dos rocas ahí que seguramente capturó la gravedad del planeta. Toda la inmensidad de satélites que hay tanto en Júpiter como en Saturno, pues son muy pequeñitos comparados con el tamaño del planeta. El único planeta que tiene un satélite de tamaño tan considerable es la Tierra, ¿sí? Entonces es más o menos un cuarto de la masa total de la Tierra, el satélite. Entonces es muy grande en comparación con el tamaño de lo que debería de ser un satélite. De hecho, deberíamos de tener más de uno, ¿sí? Pero seguramente se aglomeraron varios de ellos y formaron nuestro satélite. Entonces todo el material que hay en la Luna tiene el mismo origen y la misma antigüedad que la propia Tierra. Pero las condiciones geológicas fueron muy diferentes en este satélite y aquí en la Luna, aquí en la Tierra. Sí, en primera, bueno, toda la actividad volcánica que tenemos que no hay no hay en la Luna, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, con respecto entonces a la geósfera,
todas las moléculas orgánicas que había en el ambiente se empiezan a formar moléculas cada vez más grandes, como se va a describir en el video que les comento. Y bueno, uno de estos pasos muy importantes es lo que conocemos como el mundo RNA, pero como plantean en esta plática es, bueno, ¿y de dónde viene el RNA? Y bueno, seguramente es otra de las explicaciones que ya se están dando con respecto al origen de los ácidos nucleicos. Desde los años 60 se especulaba que antes de las proteínas, que antes del ADN, debió haber algún tipo de ácido nucleico, que son los RNA, que deberían de estar formando parte de esta atmósfera primitiva. Y bueno, en los años 90 se descubren, curiosamente, estos ácidos nucleicos en el laboratorio autocatalíticos. Quiere decir que entonces esto refuerza la idea de que las primeras moléculas que estuvieron presentes sintetizando moléculas más complejas, pues fueron ARNs, ¿no? Ácidos ribonucleicos. Entonces, bueno, esto refuerza esta idea, la teoría del mundo RNA, que después la vamos a describir con un poquito más de detalle. Pero bueno, con la aparición de las algas, bueno, paralelamente, existe ya lo que es las primeras reacciones en el ambiente, como la glucólisis, que después ya fueron encapsuladas en estas protocélulas, y la glucólisis por eso lo consideramos una vía metabólica fósil, porque fue de la primera ruta metabólica que hubo seguramente, tanto fuera como dentro de las células. Y bueno, ya en estas protocélulas, ya después por medio de lo que sería, digamos, la fotosíntesis, primero surgen las primeras células, que seguramente fueron heterótrofas, no eran capaces de sintetizar su propio alimento, tenían que comer, devorar nutrientes en el ambiente, pero posteriormente surgen las algas, que con la fotosíntesis permiten la acumulación de oxígeno en esta atmósfera. Este oxígeno mataba a las primeras bacterias que eran anóxicas, o sea, no podían soportar el oxígeno, y por eso en condiciones de mucha profundidad, en lugares muy carentes totalmente de oxígeno, es donde encontramos algunas de estas bacterias que seguramente eran las primeras pobladoras de este planeta, y después surgieron las primeras bacterias que pudieron ser capaces de llevar a cabo la fotosíntesis. Con la acumulación del oxígeno, entonces, obviamente, bueno, se forma la capa de ozono, que ya protege, digamos, muchas de las reacciones que se estaban llevando a cabo. Surge la respiración aeróbica y la respiración, digamos, y la multicelularidad. Y bueno, con el paso de los miles de años, alrededor de los 500 millones de años, ya está la concentración de oxígeno actual más o menos de un 20% de oxígeno en el aire, ¿sí? Y entonces ya hay una diferencia entre los animales y los vegetales modernos. Las primeras plantas que empezaron a invadir el ambiente terrestre lograron prosperar fuera del mar, empezaron a desarrollarse grandes bosques, ¿no? Pero también surgen ya los primeros animales, ¿no? Entonces, bueno, ya hay una diferencia entre los animales que no tienen capacidad fotosintética y las plantas que sí la pueden tener, y nos permiten, digamos, acumular el oxígeno que permite la vida en este planeta. Obviamente primero fue una evolución química, posteriormente una evolución prebiótica, y ya la evolución biológica en sí es con la aparición de las primeras bacterias, las cianobacterias en este planeta. De estos 500 millones, ya si los vemos ya lo que es la vida en la Tierra, en tierra firme, podríamos ver que hace 500 millones pues surge lo que es la vida en la tierra firme, ¿sí? Aparecen alrededor de los 200, 300 millones de años atrás los primeros dinosaurios, ¿no? Los grandes animales, ¿no? Pero también aparecen los primeros mamíferos, pero que viven relegados porque los dinosaurios eran los reyes, ¿no? de todo el ambiente, pero con la desaparición de estos, con la extinción de los dinosaurios hace unos 65 millones de años, pues los mamíferos que lograron sobrevivir y algunos dinosaurios que tenían un tamaño pequeño, pues lograron evolucionar tanto primero surgieron los mamíferos, ¿sí? Que empezaron a especializarse, a lograr prosperar y lograron llegar a tener un gran tamaño. Y surgen después los más recientes serían las aves, que aunque son descendientes de los dinosaurios,
en realidad sus características ya son diferentes y nos permiten decir que el grupo más reciente en este planeta, pues en realidad son las aves, ¿sí? Y bueno, ya después viene todo lo que es la evolución del hombre, de la cual también se ocupó Darwin. Un tiempo estudió la evolución del hombre, también se interesó por cómo se movían las plantas, ¿no? No que se trasladaran, ¿no? Sino que cómo crecían y iban dando vueltas o su inflorescencia y todo esto, las características que tenía. Él decía, bueno, es la forma en que se mueven las plantas. Y entonces él decía que se comunicaban las plantas, que crecían determinadas por las condiciones ambientales, por la calidad del suelo y todo eso. Hizo muchos estudios con ello. Hizo estudios también con aves, ¿no? Con las palomas principalmente. Él criaba, criaba palomas y esto le permitió, pues, durante mucho tiempo también seguir estudiando. Estudió las lombrices de tierra también, cómo vivían, cómo nos ayudaban en todo lo que es digamos, el desarrollo también de algunas características, de algunas propiedades, ¿no? Y bueno, nada más, así como un pequeño resumen aquí, como, digamos, los primeros bacterias anaeróbicas, se cree que surgieron estas primeras bacterias alrededor de los 3.500 millones de años. Y que estas rápidamente evolucionaron primero eran metanogénicas, después fueron bacterias con alguna capacidad ya quimiosintética y fotosintética, para después dar origen a lo que son las algas fotosintéticas, tales como las cianobacterias. Y que estas bacterias pues siguieron desarrollando, y cuando ya hubo una gran proliferación de bacterias fotosintéticas, permitió la acumulación cada vez más progresiva de oxígeno en la atmósfera. Se calcula que los protistas y los primeros eucariotes surgieron hace aproximadamente 1.500 millones de años, ¿sí? En un proceso relativamente sencillo, como lo ha explicado Lynn Margulis, lo explicó Lynn Margulis en su momento. Y bueno, con esta endosimbiosis